del Círculo Psicoanalítico Mexicano y especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además promotora cultural e investigadora del Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Miembro fundadora de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM, como responsable del área de difusión cultural, de 2001 a 2010. Para el Centro Vladi, coordinó y desarrolló la catalogación de los cuadernos de Vladi, que se publican en la página de la universidad. Ha sido curadora de casi una decena de exposiciones sobre el artista ruso-mexicano, autora de artículos relacionados con su obra y de la selección iconográfica para distintas publicaciones. Asimismo, ha ofrecido ponencias sobre arte y psicoanálisis, entre otras. Pedro Páramo, El conjuro de los fantasmas y Pasión por el arte. Bienvenida, Araceli, cedemos la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Mejor el micrófono porque mi voz no tiene un timbre muy alto. Bienvenidos a la segunda conferencia sobre Vladi en este homenaje que es la exposición y todas las actividades que acompañan a esta exposición para difundir la obra y la vida de Vladi. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño homenaje a David Huerta, quien el lunes nos dejó intempestivamente y nos dejó con mucha tristeza, con muchas preguntas, con muchas ganas de seguir conviviendo con él. Así que, les pido un aplauso para la vida de David, que siempre nos seguirá acompañando. Y me voy a tomar la libertad de robarle unos minutitos a los ponentes. Quiero leer un poema que David Huerta hizo a Vladi. Ellos eran muy amigos, así que aquí tenemos un doble homenaje a Vladi y a David Huerta. Ocupaciones de Vladi. Pintar 2000 metros cuadrados en el reverso de los párpados. Hacer ver cómo la historia se resuelve en una punta de alfiler bizantino. Volver a soñar con la infinidad de los colores circundantes. Deshojar libros y volver a ir en las páginas y pensarlo todo de nuevo. Escribir las dimensiones de la pesadilla y recuperar los oros líricos. Leer debajo del acontecimiento la certidumbre política del espíritu, subvertir la política para que aparezcan los nervios del alma, incorporar en la imagen las multiplicaciones del silencio visible, imaginar seres más reales que las ganancias y las pérdidas, recoger en los pozos de la retina la sombra de la mala conciencia, levantar una idea y fijarla en la sensación y luego abstraerla. Destejer el aceite para apretar la trama y darle solidez a la sensación. Regresar al futuro y reconstruir los falansterios de techo a cimientos. Señalizar el momento presente con radiantes carcajadas de angustia. Emprender la crítica del mundo con las materias terrenales, darle a la luz el ámbito de un cuerpo y la fisiología de las convicciones, desterrar a los bellos espíritus de los reinos de la mirada, afirmar una vez más que lo que deseamos es posible. Eso sería. En recuerdo de nuestro querido David, querido para los compañeros aquí en San Ildefonso, que también
David hacía proyectos aquí, lo conocían, lo querían. Para quienes estamos de la OACM, los que estuvimos cerca de él sabíamos que era un ser generoso, solidario, amigable con todos. No era un intelectual lejano, sino una persona que amaba a la gente, y a la gente más sencilla, creo que más. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa redonda. Vamos a iniciar con Susan Weisman, quien nos acompaña desde París, desde Los Ángeles. Susan es profesora de Ciencias Políticas en St. Mary College, California. Su oficina llena de libros. Acompañó a Vladi en un viaje a la URSS en 1989. Es que es manuscrito. A lo mejor te digo, Claudio, que tú lo leas, por favor. Bueno, es que no funciona. Hola, ¿me escuchas? Bueno, así funciona, perdón. Sí, no, Bueno, no veo nada ahora. Lo interesante, Susi fue muy amiga de Vladi. Y igual que muchos otros, como Yankee, como yo mismo, se acercó a Vladi por Víctor Serge, y acabó también siendo amiga entrañable del personaje. Bueno, ella es autora de una biografía muy importante que se llama The Curse is Set on Hope. En inglés no está traducida al español, de Víctor Serge, ¿no? Si se traduce, el cabo es de buena esperanza. Y con esas palabras termina la autobiografía Memorias de un revolucionario, ¿no? Entonces ella retoma esto. Y bueno, lo otro muy interesante de ella es que coincidió con Vladi y lo acompañó en este viaje que hicieron a la URSS, el segundo que Vladi hacía. Vladi hizo 2 viajes de regreso a la Unión Soviética después de que huyó con el padre en 1936, ¿no? En el segundo estaba Susi, y bueno, ella nos contará, pero es muy interesante porque, bueno, entre otras personas, encontraron a gente de la familia de Vladi que había estado en el Gulag, o sea, en los campos de concentración durante décadas, ¿no? Y que Vladi los volvía a ver por la primera vez. Entonces, Susi, tienes la palabra. Gracias por participar. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Todos? Sí. Qué bueno. Ok, gracias. Es un honor estar aquí con ustedes en este velado de recuerdos de Vladi, el Vladi íntimo, aunque me dirige a ustedes sin haber estado en persona. Tuve la suerte de contar con Vladi como amigo que compartió conmigo su tiempo, su casa, el archivo de su padre, sus recuerdos personales y mucho más. También provocó mi subdesarrollado, es siempre una palabra difícil para mí, sensibilidad artística. Con su hospitalidad, Vladi y Isabel me trataron muy efectivamente en numerosas ocasiones. Compartieron conmigo sus recuerdos y historias de Serge, y también los de la infancia, adolescencia, exilios y aventuras de Vladi. Sin Vladi, yo no hubiera podido llevar a cabo la obra que hice sobre Víctor Serge, su papá. Visité a Vladi en San Ángel, en Cuernavaca, y estuvimos juntos en Moscú durante los embriagadores días de Glasnost y Perestroika en el invierno de 1989. Y cuando mi marido murió prematuramente en 1995, Vladi me invitó a venir a México para que él e Isabel pudieran apapacharme. No conocía la palabra, pero aprendí lo que significaba en la práctica. Vladi, como ustedes deben saber, nació en Petrogrado en 1920 y murió en Cuernavaca en 2005. Decir que tuvo una vida plena sería quedarse corto. En esta colosal exposición se pueden ver las obras de Vladi
y rastrear su trayectoria artística y política y el modo en que todo lo relacionado con Vladi era revolucionario. Su arte, su uso de los colores, los materiales, sus escritos y bocetos, su vida cotidiana. Vladi vivió en México durante 64 años, pero siempre vestía la típica camisa campesina rusa y su cabellera terminada en una larga cola cubierta por una gorra de obrero. Se consideraba ruso, aunque su verdadera nacionalidad era de la revolución. Perteneció al mundo, pero era el tesoro nacional de México. Su vida fue un reflejo de la historia política de la Unión Soviética. Nacido en la guerra civil, fue hijo de la oposición, del Gulag y la derrota. En una de nuestras muchas conversaciones, Vladi dijo que comprendía el nacionalismo y que por esa misma razón lo detestaba. Su maestra fue la historia en la que había vivido y participado. Sus amigos, la generación de revolucionarios que lo rodeaban. En su gran mayoría eruditos, autodidácticos de gran cultura de la época. Vladi decía a menudo que esta generación se hallaba en vías de extinción. Vladi vivió en órbita trazada por la vida y las luchas de Victor Serge. Eran las luchas del siglo XX. Victor Serge, su padre, pertenecía a la generación derrotada de revolucionarios críticos que resistieron al estalinismo, rechazaron el capitalismo y fueron marginados por la historia. Vladi fue verdaderamente su hijo, el receptor de las sensibilidades, las esperanzas, el compromiso y los ideales de su padre, alguien que combinó a la perfección su pasión política y expresión artística. Victor Serge vivió la medianoche del siglo XX, pero logró conservar su optimismo, su intransigencia y su esperanza en el futuro mejor a pesar de las derrotas que presenció y vivió. Aun cuando Serge casi había desaparecido de la vida política, su voz acecha como un persistente recordatorio de la decadencia política de la gran revolución del siglo. Creía que la muerte de la revolución había sido autoinfligida por la reaccionaria tiranía en lo que se dejó caer, un proceso que Serge luchó incansablemente por comprender. El poeta ruso Yevgeny Yevtushenko escribió que Serge se permitió un lujo muy peligroso, avergonzarse de la cara inhumana de su amada revolución y fue castigada por ello. La vergüenza y el castigo de Serge fueron por su insistente esperanza y atención a la irreprimible vitalidad de la naturaleza humana individual. Yevtushenko escribió que en 1968, cuando me preparaba para una lectura de poesía en México, mis amigos mexicanos me prestaron la máquina de escribir de Victor Serge. Mis dedos casi se congelaron cuando cada toque del teclado despertaba tantos fantasmas del pasado. Fue Vladi que prestó la máquina de escribir de Serge a Yevtushenko. Vladi era en ese momento la encarnación viviente de los fantasmas del pasado que Yevtushenko percibía con cada golpe de tecla mientras escribía o tipeaba. Como su padre, Vladi era mayormente autodidacta. Los maestros de Vladi fueron los bolcheviques de la oposición de izquierda enviados a la deportación interna en Oremburgo, cerca de la frontera entre Rusia y Asia. Vladi durante un tiempo había ido a la escuela secundaria, pero fue expulsado por insistir que en Francia existían sindicatos libres.
Su madre, Lyuba Rusakova, era la taquígrafa de Lenin, quien era un invitado frecuente en el departamento de la familia Serge en el famoso Hotel Astoria de Petrogrado. Vladi le gustaba contar la historia de la vez que Lenin la visitó para encontrar el bebé Vladi gateando desnudo. El líder revolucionario lo levantó cariñosamente para ser sorpresivamente empapado por el tibio chorro de la orina de Vladi. Según fuera su audiencia, Vladi adaptaba la historia diciendo en su lugar: me cagué en Lenin. En Astoria se hallaba a unas cuadras del Hermitage o Palacio del Invierno, donde Vladi pasaba mucho de sus días cuando se escapaba del colegio, al que consideraba aburrido. Ese museo cambió su vida, era su refugio y pasaba incontables horas viendo y copiando a artistas del Renacimiento. Vladi afirmaba que su casa estaba lleno del fuego de la revolución, de relatos de sacrificio, represión, muerte y pogroms, narradas en muchos idiomas y culturas. Vladi creció en Leningrado, Berlín, Viena, Orenburgo, Bruselas, París y Marsella. Su primer idioma fue el alemán, pero se hallaba más a gusto con el ruso, el francés y luego el español. El primer acto trotskista de Vladi se produjo a la edad de 7 años, cuando rescató un retrato de Trotsky de entre las botas de los agentes del GPU que saqueaba el departamento. Cuando arrestaron a su padre, Vladi lloró, no de miedo, sino de rabia. Ya era un adolescente cuando acompañó a su padre al Gulag del exilio interno. Lyuba, la madre de Vladi, se quedó atrás internada en un hospital de Leningrado. En Orenburgo, padre e hijo casi murieron del hambre y del frío. Sobrevivieron gracias a los paquetes de alimentos y el dinero proveniente de la venta de las novelas de Serge en Francia. En una ocasión, Magdalene Paz le envió una con harina, azúcar, arroz y aceitunas. Serge le dio a Vladi una sola aceituna y Vladi lo dividió entre sus compañeros de escuela, quienes jamás habían visto uno. El arte era el refugio de Vladi ante el nudo corredizo cada vez más asfixiante del stalinismo, la detención de su padre y la progresiva locura de su madre. El arte fue también su resistencia. En abril de 1936, Serge y su familia fueron expulsados de la Unión Soviética, pocos meses antes de que Stalin comenzara los juicios que culminaron en el Gran Terror. En París, Vladi entró en contacto con los pintores y poetas surrealistas. Junto a su padre se adhirió a POM, el Partido Marxista Obrero Antistalinista, que fue masacrado en gran parte por los stalinistas y los fascistas en la Guerra Civil Española entre 1936 y 1939. Mientras París caía en manos del ejército alemán, Vladi y Serge se dirigían a Marsella, abarrotada de refugiados en busca de una visa para escapar de la pesadilla. En Marsella, Serge y Vladi se pusieron en contacto con Daniel Benedite y su esposa Theo y con otras personas que trabajaban en el Comité de Rescate de Emergencia dirigido por Varian Fry y la heredera estadounidense Mary Jane Gould. El único objetivo del EDC era sacar a los refugiados políticos e intelectuales de Francia antes de que la Gestapo o la policía secreta stalinista llegaron a ellos. Mary Jane Gould había encontrado una enorme villa, en realidad una finca de 18 habitaciones
lista para que una gran familia política se instalara en ella. André Breton y su familia se unieron a Serge, Laurette, Vladi y los demás en esa hermosa villa que Serge apodó Chateau Esperviza. Vladi, el joven, marxista, apasionado del grupo, desarrolló su talento empresarial, recolectando frutas secas y nueces y transformándolos en rollos de fruta para venderlos, de modo que hubiera comida para comer. Mientras su padre escribía el caso de Camarada Tulayev y André Breton escribía Fata Morgana, Vladi dibujaba sin descanso. Serge y Vladi finalmente embarcaron a México, siendo detenidos primero en Martinica, Santo Domingo y luego en Cuba. En el barco, Vladi leía el ABC del marxismo de Buchanan y Provenzensky, que Serge arrojó áridamente al mar diciéndole que ahora era el momento de estudiar una cuartilla de español. En 1986, Vladi me llevó a una exhibición de su obra en Bellas Artes. Su gigantesca retrato pintado y repintado durante años del emperador persa Jerjes colgaba en el museo como testimonio del absurdo del poder absoluto autocrático. Alrededor del grotesco Jerjes, un cíclope en el cuadro de Vladi, había minúsculos soldados tratando de cumplir su orden de azotar al mar para haberse tragado su flota. Por desgracia, al día siguiente los trabajadores del museo entraron en huelga. Un piquete de huelguistas impedía la entrada. Vladi me dijo en tono sarcástico: si los trabajadores solo comprendieron el contenido y el mensaje de la obra que están impidiendo ver. Le parecía incomprensible que los obreros hicieran una huelga justo cuando él, el artista revolucionario intransigente, finalmente había logrado una exposición y que ello ilustraba el estado de la conciencia de la clase obrera en México. En 1989, viajamos con Vladi a Rusia. Él me dijo que era la primera vez que volvía en 53 años. Después aprendí que había ido una vez antes. Eran los días de gloria de Glasnost y Perestroika. Y estábamos ahí para presionar por la rehabilitación de Trotsky y Serge. Tener a Vladi como guía turístico ruso fue como un paseo por los años 30. Tenerlo hablaba un ruso hermoso y caminábamos por las calles familiares de su juventud, deteniéndolos en los museos y también en la infame Lubyanka. Cuando vio el Kremlin, notó que estaba pintado de amarillo, el color de la cobardía. En el Manege, Museo de Arte, al otro lado de la calle, Vladi imaginó la exposición de su obra, un sueño de toda la vida, que finalmente se hizo realidad en julio de 2005, el mes de su muerte. Me gustaría contarles un poco sobre cómo fue estar en la Rusia con Vladi. Yo había sido invitada a ir a la entonces Unión Soviética como parte de una delegación de trotskistas que iban a presionar por la rehabilitación de Trotsky. Insistí en que se incorporara al proyecto la rehabilitación de Victor Serge y que Vladi fuera parte de la delegación. Comencé a recaudar fondos, dinero para que Vladi pudiera viajar. Escribí a todos los que pensaba que podrían simpatizar con la obra de Serge, incluyendo a Irving, quizás ustedes no conocen, muy famoso. Y hubo gente que Irving Howe había escrito artículos y reseñas o críticas favorables de Serge. Hubo gente que me advirtió que Howe no era generoso y que estaba perdiendo mi tiempo.
pero le dije que se trataba del primer viaje de regreso a Rusia de Vladi y dio una pequeña donación. Vladi llegó varios días más tarde que yo por el avión, y el hotel se equivocó en la reserva, de modo que cuando llegó tras un largo y cansador vuelo, le dijeron que no había posibilidad de conseguir una habitación. Vladi estaba agotado, con la adrenalina a tope y sin haber comido nada, pero estaba vibrante, muy emocionado de estar allí. Discutimos con la dirección del hotel para tratar de conseguirle a Vladi la habitación que habíamos reservado. La famosa burocracia se puso en marcha y se negó. Les dije que Vladi era el hijo de Victor Serge, de vuelta en Moscú después de tantos años. Nada. No habían oído hablar de Victor Serge. Entonces ocurrieron dos cosas. Vladi llamó a la Embajada de México para que se involucraran y luego dijo que su apellido era Kibalchich. Ah, claro, por supuesto, tenemos una habitación para el pariente de Nikolai Kibalchich. ¿Por qué no lo dijo así? Y además le sirvieron una buena comida. Nikolai Kibalchich era el tío abuelo de Vladi, quien fue ejecutado por su participación en el asesinato del zar Alejandro II. Corrimos a una gran reunión, a la que solo se podía acceder por invitación en la casa de escritores de la calle Herzen, donde una multitud refinada y bien vestidas de miembros de la Unión de Escritores se había reunido en un hermoso auditorio. La reunión era convocada para discutir la rehabilitación de Trotsky, en marzo de 1989, en el momento de las primeras elecciones semilibres de la Unión Soviética. El presidente de la reunión anunció nuestra presencia de forma individual y colectiva, y recibimos un aplauso entusiasta. Entre el público había varios familiares de oposicionistas de izquierda que se acercaron a Vladi para presentarse. Era extraño y conmovedor ver este conjunto de los hijos de los héroes de la revolución convertidos durante décadas por el stalinismo en enemigos o indeseables. Cuando Vladi subió al podio para hablar en un hermoso ruso, las más de 500 personas que llenaban el vestíbulo cayeron en silencio. Vladi informó y entretuvo a la audiencia y ésta se enamoró de él. Habló sobre su padre, sobre lo que significaba Trotsky para él, sobre la perestroika y el movimiento obrero, y sobre el socialismo. Criticó a Lenin, lo que todavía era un tema tabú. Todos hablaban sobre las barbaridades de la guerra civil, pero pretendía que Lenin había estado ausente. Vladi preguntó, ¿dónde estaba Lenin? ¿Leyendo novelas francesas? Estaba en su mejor momento, un momento histórico hecho a su medida. Vladi era un hombre de grandes gestos y entusiasmo y gesticulaba mientras hablaba. Conociendo a Vladi, Isabel, su esposa, temía que pudiera perder el dinero del viaje si lo dejaba en el bolsillo. Así que le cosió el dinero en el forro del abrigo y las mangas. Lo cierto es que cuando Vladi se emocionó, el dinero salió volando de sus mangas. Cuando Vladi volvió a su habitación, el dinero que Isabel había cosido en el forro de su chaqueta había desaparecido. Al día siguiente, conocimos la prima de Vladi, Irina Gogua, quien había vivido 21 años
en los peores campos de trabajo de Stalin en el lado norte de Rusia, acusado de ser trotskista y estar asociado con los mencheviques. Había sido transferida desde Vorkuta, el campo reservado para los trotskistas, a Ukhta, un campo que se llama de régimen estricto para los sin esperanza, lo que significaba que quien entraba ahí no sobreviviría. De alguna manera lo hizo. A los 84 años, seguía siendo sorprendentemente bella, elegante, culta y enérgica. Estaba emocionado por el reencuentro con Vladi. No se habían visto en 57 años. Al principio, Vladi era reticente, incluso distante y un poco frío, diciendo que solo se quedaría 15 minutos. Pero ella lo recibió tan cálidamente que pronto ambos quebraron el hielo. La reacción inicial de Vladi me dejó perplejo, algo que ya había notado cuando mencioné que intentaba encontrar a otros miembros de la familia. Parecía que la vida de Vladi había sido tan difícil de niño que solo confiaba emocionalmente en ser su padre. Pero esa reacción inicial dio paso a una inmensa calidez cuando Irina nos contó su historia, que fue bastante dramática. Sacó fotos de la familia, incluida en uno de Vladi a los 3 años, y le aclaró a Vladi algunos misterios sobre las relaciones familiares y que sucedió a miembros de la familia durante las purgas. Falleció pocos meses después de nuestra partida. En 1990, en la inauguración oficial del Museo Casa de Trotsky aquí en la Ciudad de México, Vladi habló sobre lo que significaba estar en México con su padre, en el lugar donde había sido asesinado Trotsky. Al estar en la casa de Trotsky con su padre, dijo Vladi, la sentimos como el centro de un laberinto en expansión centrífuga. Y no es casual que sea en México, el México que acogió los derrotados en momentáneas batallas históricas y ahora se confirma hasta qué punto solo fueron trágicos momentos de reflujos y resacas que fueron bien comprendidos en su momento con nuestros clásicos del socialismo libertario. Vladi continuó diciendo, la verdad no existe, solo hay interpretaciones cuyas diversidades dan medida de la libertad creativa de la humanidad. En la inocencia de los tiempos venideros se cometen muchos crímenes, pero también la sangre resume un espíritu que hace mejores a los seres humanos. Vladi finalizó con una evaluación de la situación política presente en términos característicamente poética. Les digo con profunda convicción y sopesando cuidadosamente las palabras, la espiritualidad revolucionaria, socialista, anticapitalista y libertaria sale de sus catacumbas para enmendar errores y horrores que tantas veces empantanaron y desviaron el destino de la humanidad. Porque el perfeccionamiento del género humano sigue de las acciones de los indigentes, y mientras estos sean mayoría, tienen con su insuficiencia su propia causa. Luego citó a su padre, Victor Serge, en su novela El caso Tulayev. No hemos vivido al filo de una fosa oscura. Estamos en vísperas de un nuevo ciclo de tormentas, y eso oscurece las conciencias. La brújula se aloca cuando la tempestad se acerca. Y Vladi prosiguió, no hay otra espiritualidad que dar sentido a la vida humana. Lo demás es poesía. En 1987, Vladi nos comentó que él y su padre
vivieron en la cola del cometa Trotsky. Pertenecía a una generación excepcional que pensó con claridad y luchó tenazmente, pero fue derrotada. Vladi tenía una generosidad espiritual e intelectual, era un artista y un revolucionario hasta la médula. Se negaba a transigir, pero socializaba en amplios círculos de poetas, políticos, escritores, artistas y dignatorios. Tenía el tipo de energía que le hace parecer inmortal. Gracias y perdón a mi castellano tarzana. Muchas gracias, Susi, por este delicioso relato que nos has regalado. Continuamos con el homenaje a Vladi. Dulce Wet es cronista musical gráfica, programadora y productora musical radiofónica, representante en México de la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, pianista y maestra de música de formación. Es jefa de programación y discoteca en Radio UNAM, productora de varias series, comentarista de conciertos radiofónicos en Radio Educación y es vocista y caricaturista que reconoce la gran herencia filosófica, humanística y artística de Vladi a través de la convivencia y cercanía con Víctor Salomón, quien fue tu esposo, y con quien, bueno, Víctor Salomón también fue un discípulo de Vladi, alumno de Vladi, muy cercano a Vladi, y por lo tanto Dulce también convivió muy de cerca con Vladi. Tienes la palabra, Dulce. Muchísimas gracias. Espérame, ya voy en la página. Es que estaba dibujando a Susi. Titulé el texto Vladi íntimo, herencia compartida. Quiero agradecer la invitación a participar en esta mesa titulada Vladi íntimo, nombre sugestivo, seductor, pues es de un gusto y honor enormes adentrarse en el mundo interior de Vladi, retratado maravillosamente en sus cuadernos, vida interior del artista. Vladi mira todo, con ojos de asombro y estupor descubre, dibuja, sus sentidos devoran todo lo que percibe, escribe, mancha, borra, polemiza, se contradice. Revolucionario hasta el delirio, al perder a su padre, y gracias a él, desde mucho antes, adopta esta costumbre al punto de que quienes lo conocimos, recibimos también de él esa enseñanza, siempre cargar con un cuaderno y un estuche de lápices, para capturar, registrar, analizar, criticar, para ayudarnos a entender el mundo que nos rodea, desbordante, incisivo, militante a ultranza por las causas sociales más igualitarias y justas. Vladi trabajaba con insistencia, vehemencia y pasión incesante, no paraba nunca. Sus libros, cuadernos, papeles y mesas de trabajo están llenas de fragmentos aparentemente inconexos, apuntes de pensamientos, frases, pedazos de una bitácora que registra y dibuja su ritmo interior, elocuente y expresivo, que nos agita y conmueve simultáneamente. Hasta el último momento lúcido de su prolífica vida, Vladi nunca dejó de leer y escribir, dibujar, grabar, pintar. Era infinitamente curioso, le interesaba la ciencia, el psicoanálisis, Freud, Lacan, le gustaba estar bien informado, la poesía y por supuesto la filosofía le volaban las canicas. Nietzsche, Chorán, Pessoa, le fascinaban las biografías, le encantaba Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, Shostakovich, Silvestrov. Un idealista que siempre estaba investigando, releyendo, subrayando, escribiendo y polemizando. Combatía la cotidianidad, le hastiaban la superficialidad, la banalidad, la ligereza. Asimismo, exigía a sus interlocutores el mismo nivel de compromiso y conciencia. Le gustaba el mole negro, los quesos fuertes, el arenque en crema agria, los pepinillos en salmuera y no en vinagre que no toleraba. Ocasionalmente bebía vino tinto o blanco y siempre que venía a la Ciudad de México pasaba por las librerías
y por las galletas y pastelillos de la pastelería suiza y de la Condesa. Conocí a Vladi gracias a Víctor Salomón, 1964-2017, mi amor y compañero de vida. Él me presentó a Vladi. Su influencia y huella han calado hondo en mí. Agradezco a ambos sus enseñanzas y herencias. Ambos han marcado mi vida profundamente, pues siempre insistían en que había que escribir para reflexionar, organizar, repensar. Ese ejemplo poco a poco se ha convertido en herencia, escribir lo que se piensa, para seguir rumiando esas mismas temáticas y para encontrar la salida al mar turbulento de nuestros pensamientos. Aquí un ejemplo de la correspondencia que nos mandábamos por fax hace más de 20 años. Querido Vladi, el libro de Safransky me hace pensar en ti y en Nietzsche al mismo tiempo. Con él me siento en familia, totalmente emparentada con su rebeldía, sus críticas punzantes, sus búsquedas y luchas. En muchas de ellas también te veo a ti, porque comparten la convicción de que el arte justifica la existencia, porque ambos buscan razones, denuncian crímenes y sufren el malestar de tantos errores humanos. Los han vivido y comprendido, y esa misma comprensión está plasmada en tu trabajo. Dijiste que tu obra eras tú, que eso era lo mejor de ti y de cómo te había transformado. También nos hablaste de la metáfora de la música que te ayudaba a explicar con palabras tu trabajo. ¿Sabes? Tus murales, las revoluciones y sus elementos están llenos de música, de ritmo y de muchos sonidos que resuenan siempre en cada momento en que te aventuras a ver algún fragmento. Contemplarla completa en algunas cuantas horas es abismal, pero fascinante al mismo tiempo. Cada vez que voy, las imágenes se me repiten en sueños, tienen vida propia y escucho su música silenciosa. La alianza que podemos establecer entre la música y la pintura a través del lenguaje es fuerte, maciza y duradera. Por ejemplo, la del sonido con el color, las dimensiones con las veladuras armónicas, el ritmo, el tiempo y la perenidad de la obra. Me dejas con mucho material en que pensar en relación a este tema. Por mi parte te dejo 3 preguntas. 1. Nietzsche nos dice que el acontecer plástico en primer plano nos preserva de la pérdida de la conciencia de la existencia y que la música arroba, emborracha y nos pierde. ¿Cuál sería tu opinión sobre esta idea si consideramos solamente a la pintura como el acontecer plástico? 2. Con la observación de nosotros mismos nos podemos descomponer. La contemplación puede coartar nuestras energías. Nietzsche dice que el instinto y la acción son lo mejor, pues ellos nos obligan a producir, y que solo podemos ser creativos cuando seguimos siendo enigmáticos para nosotros mismos. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? 3. ¿Te acuerdas del acto fallido que te pescó pensando en Rembrandt cuando te referías a Wagner? Eso fue porque Wagner es muy importante para la música occidental, un detonador en la descomposición del lenguaje tonal, pues comenzó por restarle el peso o relevancia a cada nota, provocando nuevas tensiones enlazadas constantemente en permanente y angustiosa búsqueda. Estableció las bases para desquebrajar un sistema musical que había sonado y sigue sonando en la música tonal desde hace 3 siglos en Occidente. ¿Crees que existe algún tipo de paralelismo entre ambos? Bueno, espero tener noticias tuyas prontas. Con todo mi cariño, Dulcinea de Salomón. Víctor fue alumno de Vladi entre las décadas de 1980 y 1990, cuenta él mismo. Al estar realizando la licenciatura en Artes Plásticas en la Esmeralda, tenía la idea muy específica de estudiar las técnicas antiguas de pintura, desde las pinturas bizantinas, llegando a las renacentistas, y teniendo como cumbre la técnica veneciana, al temple óleo, en capas sucesivas que tienen Tiziano y Rembrandt, pero atendiendo también la técnica del fresco, rescatada y utilizada por Diego de Rivera en sus murales. Desafortunadamente, continúa Víctor, no se enseñan estas técnicas en ninguna parte del mundo, pues han sido desplazadas por procedimientos como el óleo entubado o el acrílico, con los que se gana en comodidad y rapidez en secado, pero con los que se pierde la transparencia y la corporeidad que caracterizan a la pintura anterior a la Revolución Industrial, y que aún ahora siguen deslumbrando por su colorido único. Solo algunos escasos restauradores conocen la manera de pintar antigua y su conocimiento se centra en la restauración y no en la creación de nuevas pinturas. En las universidades y escuelas de pintura se desconocía por completo la técnica veneciana y la del fresco.
Tuve que insistir durante 2 años ante Vladi para que me enseñara sus descubrimientos, redescubrimientos y avances en la utilización de los materiales antiguos. Él sistemáticamente se negaba a atender mis peticiones de enseñanza, aludiendo su preferencia por pintar en soledad, sin tener a nadie a su lado, y menos en calidad de aprendiz. Yo seguí insistiendo, y gracias a la intervención de algunos amigos comunes, como el pintor Arnold Belkin, a quien yo había ayudado a pintar un par de murales en la UAM Iztapalapa, fue que finalmente Vladi me aceptó para trabajar en su estudio, asistiendo diariamente a pintar y a grabar en metal al agua fuerte, teniendo como condicionamiento asistir diariamente 6 o 7 veces a la semana, cuando menos 6 horas diarias al taller. De esta forma dejé la Esmeralda para entrar en el mundo desbordante de Vladi, y en donde no solo aprendí la técnica pictórica, sino que también ahondé en el estudio apasionado del dibujo, del color, en paralelo a la reflexión sobre temas históricos, filosóficos, políticos y literarios. Todo esto desembocó en una colaboración cercana para lograr el ordenamiento de su obra escrita, que es un tesoro aún no estudiado y que abrirá en gran medida la percepción del mundo y del arte de este gran artista. Este material se encuentra en sus cuadernos y libretas que la Universidad de la Ciudad de México tiene en resguardo. El siguiente texto de Víctor sobre los dibujos infantiles y juveniles de Vladi nos explica sobre los orígenes de su maestro. Vladimir Kivalchich-Rusakov, mejor conocido en el mundo artístico e intelectual como Vladi, nació en Rusia en 1920 y murió en Cuernavaca, Morelos, en 2005. Hijo del afamado escritor y revolucionario Víctor Serge, Vladi recordaba que sus primeros dibujos habían sido realizados alrededor de los 7 años, cuando sus padres, en una casa culta llena de libros, incunables y mapas, lo fueron criando. Su madre, Liuba Rusakov, era secretaria personal de algunos de los más importantes dirigentes de la naciente revolución rusa. De hecho, es conocida la anécdota en la que Vladi bebé, mientras éste lo cargaba, orinó a Lenin. Su padre, un intelectual de fama internacional, amigo de las mayores inteligencias de ese momento, tanto en Rusia como en el resto de Europa, como Gide, Breton, Istrati y un sinfín de etcéteras, también gustaba del dibujo. Vladi contaba que cuando le dijo a su padre, papá, quiero dibujar, este le dijo, muy bien, mientras yo esté escribiendo en la mesa, tú estarás dibujando a mi lado. Ahí está Víctor Serge, pero con una existencia estricta. Vladi pensaba que probablemente otro niño hubiera abandonado en muy poco tiempo el gusto, pero para él era fascinante. Dibujaba todo, la casa, la mesa, los amigos de mi padre que iban de visita, las personas que pasaban por la calle, al espejo, los edificios vecinos, etc. Y que esa afición se convirtió en hábito, el cual conservó hasta el final de su vida, convirtiéndose en uno de los mejores dibujantes del siglo XX. Ante las presiones estalinistas, su padre fue encarcelado y el resto de su familia castigada severamente con la prisión e incluso la muerte. Aunada a otros factores, su madre perdió la razón y Vladi comentaba que su mejor fuga en esos momentos de tanto dolor era ir a refugiarse al Museo del Hermitage, que se encontraba a pocas cuadras de su casa y en donde veía las pinturas de los grandes maestros y que por eso le daba la fuerza necesaria para volver a su difícil cotidianeidad. Cuando Víctor Serge es deportado a Oremburgo, podríamos decir antesala de Siberia, Vladi lo acompaña y viven ahí donde sufrieron hambres, fríos y enfermedades. Actualmente existe un museo dedicado a Víctor Serge y a los dibujos de Vladi, realizados en esa época en dicha ciudad. Después de que, gracias a la intervención de importantes intelectuales de toda Europa, ambos pueden salir de Rusia, viajan por varios países donde Vladi compartió la militancia política. Se relaciona, por ejemplo, con el POUM de España, con su amor por el arte y el dibujo. En 1937, su padre le recomienda que visite la Exposición Internacional, donde conoce la pintura de Van Gogh que lo deslumbra. Tiene poco contacto con las vanguardias, aunque crea amistades con Wilfrido Lam o con Mayol, aunque por ejemplo en ese momento Picasso no le impresionaba. Siendo apátridas y en plena Segunda Guerra Mundial, Víctor Serge y Vladi llegan a México en 1941, donde muere Serge en 1947 y Vladi adopta la nacionalidad mexicana, de la que siempre estuvo orgulloso. El historiador Claudio Albertán, presente, ha escrito un interesante libro titulado Los Camaradas Eternos, en el que los dibujos infantiles y juveniles de Vladi son la guía para conocer este mundo intelectual que le tocó vivir al lado de sus padres.
los primeros años de su vida. Dibujos de un niño joven que ya demuestran la sensibilidad de un futuro gran maestro. Otro texto de Víctor que también me permitiré leer sobre esto. Uno de los trabajos artísticos más importantes y, dado lo personal, menos conocidos dentro de la obra artística de Vladi son sus cuadernos de notas y dibujos. Eternos acompañantes, Vladi plasmaba en ellos su visión de la realidad circundante, sobre todo en dibujos con líneas y colores, pero también por medio de la palabra escrita, lo mismo en ruso, francés y desde su llegada a México en español. Cuando se le llegaba a cuestionar a Vladi el porqué de su costumbre de ir a todos lados con un cuaderno en la mano y un estuche de lápices colgado al cinto, él comentaba que este hábito tenía una larga historia cuyo nacimiento seguramente vendría desde su juventud o incluso niñez, cuando su padre Víctor Serge, escritor y poeta revolucionario, al ver su gusto por el dibujo, lo presionaba para que llevara al papel sus impresiones. Así Vladi adquirió la costumbre de pensar su entorno dibujándolo, plasmando su cotidianidad con líneas y colores, costumbre que se volvió placentera con el paso de los años. También comenzó a tener la costumbre de llevar al papel sus ideas por medio de la palabra escrita. Imagen y palabra comenzaron a hermanarse en los cuadernos que lo acompañaron durante toda su vida. La costumbre de escribir aumentó en Vladi a partir de la muerte de su padre. Vladi comentaba que cada vez que le surgía una duda o tenía una reflexión sobre cualquier tema, ya fuera artístico, político o personal, él se dirigía a casa de Serge. Y en la conversación las ideas iban alimentándose, creciendo, cuestionándose, analizándolas padre e hijo, se iban transformando y aclarando. Tras la muerte de Serge, la orfandad se hizo más manifiesta por la ausencia del lúcido interlocutor, y fue entonces que la reflexión fue madurando en ese espejo interlocutor que son sus cuadernos. Es ahí en donde podemos tener una mirada más íntima al yo interior del artista. Apuntes dibujísticos casi a manera de diario, esbozos de la cotidianeidad, testigos de viajes y aventuras, primeros bocetos que más tarde serían pinturas o grabados, finísimas acuarelas que reflejan a personajes, ciudades, plazas, cielos, mares, cuerpos, erotismo, animales, plantas, todo captado con el ojo del gran dibujante que fue. Centenares de cuadernos que en ocasiones al acercarnos nos abochornan, al sentir que penetramos en un terreno muy personal, como un diario íntimo o bitácora personal de guerrillero. Es en estas libretas en donde encontramos a un Vladi más humano, más íntimo. Es en ellas donde podemos seguir el proceso creativo de una obra de arte, desde sus primeras ideas, transitando por bocetos que incluso en obras monumentales como los murales de la Biblioteca Lerdo de Tejada, ángeles y demonios del pintor conviviendo juntos, página a página. Casi desconocidos por el gran público, durante muchos años, estos cuadernos guardan miles de joyas, a la manera de los cuadernos de Leonardo da Vinci, los apuntes de Goya, las acuarelas de Tornen o las cartas de Vincent Van Gogh a Theo Van Gogh nos acercan al entendimiento de un gran artista. El Centro Vladi, espacio de documentación y experimentación museográfica, cuenta con un acervo de 318 cuadernos, una colección que agrupa prácticamente toda la obra gráfica realizada por Vladi, la mayoría en técnica de aguafuerte, además de 63 óleos y casi 400 dibujos, acuarelas y aguadas. Más adelante el texto dice: el Centro Vladi es un proyecto que enfatiza la reflexión y tiene como eje de su vida académica los seminarios y las investigaciones permanentes sobre arte, historia y museografía. Tiene prioridad la investigación aplicada para las elaboraciones de guiones de las exposiciones temporales en curso, los seminarios sobre los cuadernos del pintor, sobre la pintura y la obra de Vladi, sobre la mirada y la experiencia estética y sobre las técnicas de la pintura universal. La contemplación de las obras de Vladi únicamente puede realizarse en las salas de exposiciones. A menudo sucede que ni en ellas sabemos ver las obras de arte. La mayoría de las veces las vemos por encima, solo para reconocerlas, deteniéndonos en el contexto y en las anécdotas del autor. Pocas veces identificamos las formas y los elementos de un cuadro y descubrimos sus relaciones internas. Más raro aún es que logremos ver y analizar la técnica y los materiales de pintura e interesarnos por ellos. Ese contacto visual y espiritual es necesario para lograr que la obra nos entregue sus significados, lo que constituye el principal valor de la experiencia estética.
El Centro Blady se ha propuesto llevar a cabo actividades enfocadas a la educación de la mirada y aprender a ver. Queremos que la curaduría de las exposiciones y las visitas guiadas enfaticen estos aspectos y que la práctica directa del dibujo y la pintura en los talleres artísticos y educativos que programemos hagan lo mismo. Hasta aquí los textos de Víctor Salomón, quien trabajó en prensa escrita, fue grabador, pintor y responsable del Centro Blady en el área que tenía que ver con la obra de Blady, la artística, desde su fundación por varios años. 318 cuadernos, 63 óleos, 400 dibujos. ¿Cuántas páginas tiene cada cuaderno? ¿Imaginan cuánto nos falta por descubrir sobre Blady? Y en esta ruta de aprender a ver, cuando aún tenemos por analizar y profundizar, ¿cuánto tenemos aún por analizar y profundizar para descubrir y disfrutar ese goce estético de sus obras? Víctor recopiló algunos textos de Blady, la mayoría publicados, otros inéditos. Una de sus recopilaciones, Textos de Blady sobre pintura, tiene páginas de diarios, textos publicados en Novedades, Proceso, 1+1, Excelsior, La Jornada. Otras son alrededor del Tátic Samuel. Tiene textos sobre el muralismo, sobre el fresco y Diego Rivera. Hay varios manuscritos a lápiz de distintos años con indicaciones de Blady de integrarse a el libro de Isabel. En fin, que todavía hay mucho que hacer y no hay tiempo que perder, como diría el propio Blady. Sigamos abrevando y estudiando, compartiendo su legado. Regreso al punto en donde a ambos, a Víctor y a Blady, les agradezco los hábitos que me compartieron, sus enseñanzas, ya que mucho de lo que soy y realizo ahora se los debo a ellos. Solo les quitaré 2 minutos más para compartirles otras palabras de Blady. Hace 20 años, la revista Pauta, Cuadernos de Teoría y Crítica Musical, cumplía 20 años. Entonces yo conocía muy poco del mundo de la radio, pero veía en él un extraordinario instrumento y potencial educativo. Le propuse a Mario Lavista, 1943-2021, también nos acaba de dejar, llevar al formato radiofónico la revista, en Radio UNAM, a través de un proyecto de coinversión en el FONCA. Me pidieron cartas de recomendación, algunos maestros y editores me dieron las habituales. Pero cuando se lo contamos Víctor y yo a Blady, él escribió esto, a quien corresponda. Dulce Wet tiene cualidades excepcionales, toca el piano profesionalmente y tiene un incomparable entusiasmo didáctico, aunado a la mayor exigencia y rigor sin el cual ningún arte tiene verdadera vigencia. Con su particular entusiasmo frecuenta libros difíciles, filosofía y musicología, pero también de alta cultura general muy puntual. Su carácter es positivamente sociable, cuando con la mayor legitimidad podría abundar en intolerancia por rigor y exigencia de calidad y sectarismo. Me recuerda a un gran musicólogo que tuvimos en México por los años 40, Adolfo Salazar. Aprovechémosla. Es injusto para nuestra cultura que una persona como ella, con tantas cualidades, no esté aprovechada en su justa y excepcional medida. Con pleno convencimiento y convicción quedó de ustedes, Blady Kibalchis, Cuernavaca, 1 de mayo del 2002. Y ahora, pues hago radio, ya tengo 20 años en radio, andamos haciendo radio. Otra probadita de este ser luminoso, que era Blady. ¡Viva el maestro! ¡Viva! Gracias, Dulce. Esta mesa es de las más bonitas porque justamente es la más íntima, la más cálida, la que está en la memoria. Tienes razón con lo de los cuadernos. Quienes hemos trabajado los cuadernos sabemos que a veces sientes que estás hurgando algo demasiado íntimo, que en verdad te da un poco de preocupación y de agradecimiento por haber dejado ese legado. Y por cierto, tenemos una contabilidad muy cercana que son aproximadamente 55,000 páginas de cuadernos. Ya están todas digitalizadas en alta resolución, se están subiendo a la página del Centro Blady. Necesitamos recursos para que también se puedan seguir subiendo, etcétera, pero bueno, en eso estamos. Y quienes hemos trabajado con los cuadernos, Oscar Molina, que no está aquí, que también es del equipo curatorial, Claudio, Lucía, que no está aquí, Silvia, Frida, que también has trabajado con los cuadernos, pues sabemos que son una verdadera joya.
Así que muchas gracias por tus recuerdos y por compartirlos con nosotros. Bueno, para cerrar esta mesa tan cálida, en verdad, presento a Claudio Albertani. Él es profesor investigador en la carrera de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fundador del Centro Blady de la misma universidad y responsable del Centro Blady entre 2014 a 2021. Me consta cuando Claudio llevó el proyecto, insistía, pues me tocó a mí desde la coordinación apoyar en tanto la restauración del edificio que ahora ocupa el Centro Blady, o de la casa que ocupa, hasta llevarlo a que caminara, que llegara a la obra, que se abriera. Así que en eso, aunque Claudio es el promotor del Centro Blady, compartimos también el gusto de abrir ese centro. Forma parte del equipo curatorial de la exposición, que por cierto, en la primera sala de la exposición, voy a tener que hacer el comercial, justamente hay dibujos de infancia. Estos que mencionaba Dulce, de la cafetera, de la tacita, de la mesa, están en la sala número 1, así que ahí los podrán ver. Ha publicado Claudio Albertani la edición crítica de los diarios de un revolucionario de Víctor Serge, el padre de Blady, en 2021. Es coordinador académico del libro Blady, una revolución en el muralismo, acerca de los murales, del mural, las revoluciones y los elementos, que se hizo con motivo del 80 aniversario de la biblioteca. Ha participado en los documentales Blady in Memoriam de Luisa Raile, de Canal 22 en 2005, Alejandra o la inocencia de Blady, de Fabiana Medina, que se encuentra aquí presente, canal de la UASM, producción de la UASM en 2017, y La mirada de Blady, El uno no camina sin el otro, de Nancy Ventura, que se estrenará este domingo a las 4:30 de la tarde, aquí mismo en San Ildefonso. Tienes la palabra, Claudio. Muchas gracias, Araceli. En primer lugar, me uno al merecido homenaje que hizo mi hermana y colega durante tantos años a nuestro compañero David Huerta, con quien también compartimos un largo camino. Bueno, después decirles que la tengo difícil, porque después de esas evocaciones tan emotivas, a ver si logro captar su atención. Bueno, yo escribí una cosa que se llama 8 estampas de Blady. 1. Un encuentro inesperado. Conocí a Blady por una extraña combinación de circunstancias. Hacia principios de los años 90, me encontraba leyendo una biografía de Tina Modotti, la controvertida fotógrafa y activista comunista de origen italiano que vivió y murió en México. Heroína frágil y enigmática, Modotti no me interesaba demasiado, ni me impresionaban sus amores con Vittorio Vidalis, alias Comandante Carlos, personaje funesto, ejecutor de los crímenes de Stalin en España. Sin embargo, el autor del libro, mi amigo Pino Cacucci, tenía como yo una formación libertaria y su libro proporcionaba una interesante reconstrucción de los años 20, 30 y 40 en México. Entre las fotos anexas al libro había 2 de Blady, en donde se le ve con la característica camisa rusa de cuello cortado, la gorra tipo negra, ya todo el mundo lo mencionó, los lentes de Carey y el pelo blanco más bien largo. Un sábado por la tarde me encontraba en la tienda de artesanía de Patricia Barreto, a la sazón mi esposa, en Tepoztlán, Morelos. De repente entró a curiosar un señor ya entrado en años, de talla mediana, pelo largo, penetrantes ojos claros y bigote caído. Vestía la misma inconfundible camisa rusa que aparecía en la foto de Cacucci, la gorra y un cinturón donde colgaban lápices y pinceles, como bien nos narró Dulce. Aunque no me cabía la menor duda, espeté: ¿Es usted Blady? Sí, contestó despreocupado. Es para mí un gran honor, contesté, conocer al hijo de Víctor Serge.
Vladi no esperaba una respuesta así, y menos en un lugar tan improbable. Levantó la ceja y me escrutó con una de esas miradas con las que sondeaba el alma de su interlocutor. ¿Qué sabe usted de Víctor Serge? En los años 70, contesté, mis amigos y yo nos pasábamos sus memorias como reliquias, leyéndolas y releyéndolas con devoción. Buscábamos en sus páginas las razones del fracaso de las revoluciones del pasado y las indicaciones para encontrar nuevos caminos. La vida de Serge, implacable acusador de todo dogmatismo, nos fascinaba porque no encajaba en ninguna ortodoxia, ni marxista, ni trotskista, ni leninista, tampoco anarquista. Hombre de acción antes de ser escritor, revolucionario que sufrió en carne propia las consecuencias de su determinación, Serge era un líder sin partido y un maestro sin discípulos. Nos impresionaban sus aventuras al lado de los bandidos trágicos, la famosa banda Bonneau, en la París de la bella época. La historia de la banda Bonneau la cuento otro día porque llevaría horas. Sus recorridos por la Europa en llamas de los años 20 y sus reflexiones sobre el drama de la revolución triunfante que se devora a sí misma. Estampa número 2, amistad. Aquel día de otoño de 1990 intercambiamos direcciones y al poco tiempo fui a visitarlo a su casa taller de Cuernavaca, en donde conocí también a su esposa Isabel. La amistad con ambos se dio de manera natural y empezamos a vernos con regularidad. Vladi me platicaba de su juventud en Leningrado, de la vida de su padre, de los revolucionarios, bolcheviques, anarquistas, socialistas de diferentes tendencias, que había conocido en varios lugares del mundo. Poco a poco me fue abriendo su archivo, pero sobre todo su corazón y su prodigiosa memoria. Para mí era un verdadero deleite escucharlo y supongo que a él le daba gusto encontrar a alguien con quien conversar sobre estos temas, cosa que al parecer no le sucedía a menudo. Pronto empezamos a tutearnos. Estampa número 3, el mural. Una de las primeras veces que fui a visitarlo, Vladi me preguntó si conocía su obra más importante, el conjunto moralístico, las revoluciones y los elementos que había pintado en la Biblioteca Lerdo de Tecada. No lo conocía. Raramente he experimentado un sentimiento de vergüenza tan agudo. De manera que sin perder más tiempo me dirigí a la Ciudad de México. Confieso que al cruzar la entrada de la biblioteca me quedé aturdido por la explosión de colores y no logré desentrañar el hilo de la narración. Cuando de regreso a Cuernavaca se lo comenté, Vladi se enfadó, me dijo algunas cosas que no relato aquí, pero me tuvo paciencia. Pondero supongo que con el tiempo comprendería. Tenía razón, en efecto. Más de 30 años después, cada vez que vuelvo a la biblioteca, sucede a menudo, aprecio y entiendo más este mural tan profundamente impregnado de revolución, libertad y disidencia. Vladi lo dedicó a los sufrimientos de Liuba, su madre, que como ya se ha dicho perdió la razón a causa de la persecución stalinista, y a la probidad de Víctor Serge, quien por ser crítico de todos los poderes murió pobre y aislado. En un primer acercamiento se puede decir que la obra evoca las revoluciones de la modernidad, aunque de una manera muy alejada de la escuela mexicana de pintura. Y es que a diferencia de Orozco, Rivera y Siqueiros, los grandes de la primera generación del muralismo, Vladi no quiso formular mensajes ideológicos explícitos y su pintura se encuentra repleta de insinuaciones, imágenes irónicas y símbolos a veces oscuros o comprensibles únicamente para los iniciados. Bueno, esta exposición es un intento de entender esos símbolos. Y está la historia, la suya propia y la de los tiempos convulsos que le tocó vivir. Estampa número 4, el taller. Los recuerdos me regresan a la casa de Vladi. En los años 80, el pintor ruso-mexicano había comprado un terreno de unos 600 metros cuadrados en el barrio Loma de Cortés, en Cuernavaca. Empezó construyendo un sobrio y espacioso taller de unos 20 metros de largo y 12 de ancho por unos 10 de alto. Entre muchas otras obras, ahí pintó el Jerjes, que ustedes pueden ver
en la sala 7 de este museo, y La inocencia terrorista, que es parte del mural y que aquí tenemos como proyección también en la sala 7. Esta pintura en particular, La inocencia terrorista, además de evocar su historia familiar, evoca el personaje que citó Susi, Nikolai Kibalchich, que puso la bomba que mató, inventó de hecho la bomba que mató al zar, era un químico. Entonces, además de evocar su historia familiar, representa a Teresa Hernández Antonio, Alejandra, una militante de la Liga 23 de septiembre, asesinada a sangre frío por los cuerpos policíacos de este país en Ciudad Universitaria el 15 de junio de 1975, por cierto, día del cumpleaños de Vladi. Años después, en el mismo terreno, Vladi edificó su casa, una construcción de un solo piso, austera, integrada por un dormitorio, donde había colgado el retrato hecho cuando tan solo tenía 8 años de Panetti Strati, el escritor rumano amigo de Serge. Tenía un comedor y una amplia sala, y en esta sala estaba la biblioteca, donde además de los famosos cuadernos de los cuales estamos hablando, que los tenía en un mueble con vidrios y cerrado con llave, y que raramente los mostraba. Los mostró a Víctor, alguna vez me mostró alguno a mí, sobre todo porque, cuando me hablaba de un militante del POM, Narcís Molins y Fábregas, pero era muy discreto con esos materiales, ¿no? Además de todo eso, había libros en ruso, francés y español, y en una pared no muy bien iluminada se resguardaban las múltiples ediciones de las obras de Serge en varios idiomas. No me pregunten qué pasó con esta casa, porque me va a dar un infarto. O sea, la casa de Vladi ya no existe. Esa es una triste historia y la vamos a contar otro día. Estampa número 5, el vientre de la revolución. Me crié en el vientre mismo de la revolución, me contaba Vladi. Mis primeros recuerdos, esto ya lo han dicho los que me precedieron, pero yo lo digo a mi manera, o a la manera de él, porque esas son palabras de él. Mis primeros recuerdos tienen que ver con Lenin, Trotsky, la guerra civil, los bolcheviques, el Hotel Astoria. La vida empezó para mí como una gran aventura, la aventura de cambiar el mundo desde sus bases. Cuando era muy chico, sigue hablando Vladi, las conversaciones de mis padres giraban en torno a la revolución, la guerra, las bombas, los pogromos, la clandestinidad. Siendo adolescente, emergió la dura realidad del stalinismo, los disidentes, los campos de concentración, los deportados, los fusilados. Recuerdo una palabra en ruso que siempre repetía Vladi, rasteli, que quiere decir fusilados. Confieso, sigue Vladi, que después de tantos desastres quedé con una fuerte ambivalencia hacia la política. La detesto, pero es parte de mis demonios interiores. Y mi vida es un persistente diálogo con sus grandes temas. Sigo pensando que nuestra sociedad está enferma y que necesitamos un cambio radical. Es lo mismo que dijo en este famoso encuentro de Moscú que comentó Susi. A pesar de su triunfo, el capitalismo no ha resuelto los grandes problemas de la humanidad, solo ha hecho a un lado las preguntas incómodas. Sigue Vladi. Soy un exiliado, hijo y nieto de exiliados. Mi padre perteneció a una corriente que hizo la revolución, pero detectó muy pronto las fallas del modelo soviético, pagando la osadía con la vida, el gulag o el destierro. Al mismo tiempo, no renuncio a creer en la posibilidad, en la necesidad incluso, de una transformación en sentido socialista. Por eso, la caída del régimen soviético no me hizo huérfano, como los hizo en cambio los estalinistas, eso lo digo yo, Tampoco víctima. Ser testigo de lo que mi padre y sus amigos no alcanzaron a ver, la caída de la gran mentira, no fue motivo de asombro ni de sufrimiento, sino al contrario, toda una satisfacción. Ellos la previeron hace 80 años. Estampa número 6, la técnica veneciana. Aquí vamos a tener una polémica fraternal, espero. Cuando hablaba de su pintura, Vladi me comentaba que empleaba una técnica veneciana.
Dada mi ignorancia al respecto, tomé sus palabras como evangelio. Sin embargo, en ocasión de un viaje a Venecia, mi familia es de allá, fui a ver a Lorenza Smith, una amiga historiadora de arte. Ella me explicó que dicha técnica no existe. Lo que existe es la escuela veneciana, integrada por pintores que elaboraron distintas técnicas a lo largo de varios siglos. De hecho, añado ahorita la palabra técnica veneciana. Si ustedes entran en un buscador en italiano y ponen técnica veneciana, no sale nada. O sea, les remiten al término escuela veneciana en italiano, ¿no? O sea, en español sí existe. Pero bueno, yo dejo un testimonio. Yo no soy historiador a secas, no soy historiador del arte. Entonces, yo lo que puedo decir, porque tampoco le creí, como si soy historiador, no necesariamente le creo a esa porque es historiador del arte. Sí me puse a buscar, es verdad, no existe el término técnica veneciana. Esto yo lo discutí, no lo iba a decir, pero sí lo discutí con Víctor y Mariano. Entonces, Vladi mentía de ninguna manera. En ocasiones hay que entender lo que decía sobre su pintura como provocación o tal vez metáfora poética. De otra manera, lo señaló aquí mismo Jean-Guy Rens, habríamos de tomar por buenas sus afirmaciones de que Van Gogh era un mal pintor. Abro un paréntesis. Lo que dijo Dulce es absolutamente cierto. Él conoció la obra de Van Gogh, venía de la Unión Soviética. Van Gogh nadie sabía quién era la Unión Soviética. Bueno, llega a París, va a la exposición internacional, ve Van Gogh y queda pasmado y se enamora de la obra de Van Gogh, etc. Cuando le entró la cuestión de la pintura veneciana, etc., lo cual es muy bueno, muy interesante, empezó a decir que Van Gogh es un mal pintor. Para los que estaban el otro día, eso lo relató aquí Jean-Guy Rens, ¿no? Bueno, también decía Vladi que lo que importa en la pintura no es la imagen sino la materialidad del color. Bueno, si así fuera, deberíamos tirar a la basura el trabajo de Panofsky, que justamente creó la iconología, la ciencia de las imágenes. En el caso de Vladi podría ser verdad que la imagen no importa si él fuera un pintor abstracto, pero Vladi nunca fue completamente abstracto. Y claro está, su obra está repleta de imágenes, en ocasiones enigmáticas, como ya lo hemos dicho, cuyo significado intentamos desentrañar. Esta es, por cierto, como lo repito, la razón de nuestra exposición, o sea, entender el significado profundo que está detrás de esas imágenes, muchas veces absolutamente misteriosas, que uno tiene que entrar en el mundo de Vladi para entenderla, tiene que estudiar los cuadernos, que a eso nos hemos dedicado varios de los aquí presentes, y ahí está la clave para entender las obras que ustedes van a ver o que ya vieron. Aprovecho para aclarar que después de la muerte de Vladi hubo una exposición estupenda en Bellas Artes, ¿no?, que hizo Mercedes Iturbe, que era una de sus amigas y que desafortunadamente falleció. Esta exposición de Mercedes mostraba, digamos, la potencia plástica del pintor Vladi, o sea, ella logró reunir más obras que nosotros. Y desde el punto de vista plástico, nosotros creo que no podemos competir con aquella exposición. La diferencia aquí es que esta es una exposición hecha a partir de 15 años de trabajo sobre los cuadernos y que por lo tanto relaciona estos símbolos que son muy difíciles de entender con su significado profundo que está resguardado en los cuadernos, ¿no? Entonces, esto para que ubiquen lo que intentamos hacer. Siguiendo esta estampa sobre la pintura, yo creo que Vladi pintaba con su propia técnica. Se inspiraba, es verdad, en los maestros venecianos, entre los cuales se encuentran Giorgione y su discípulo Tiziano, pero también Tiepolo, que es, si no me recuerdo, 2 siglos posterior, y pintaba con una técnica distinta. Si uno va a la academia, el museo que resguarda gran parte de la escuela veneciana en Venecia, se da cuenta inmediatamente de que sus pintores empleaban distintas técnicas y que la de Vladi es completamente diferente a la de todos ellos.
además de que sus colores no tienen rigurosamente nada de veneciano. Los colores de Blady son absolutamente mexicanos, y esto, ¿quién lo dijo? Lo dijo una de las más grandes, más importantes galeristas de Francia, Dina Vierni, amante de Blady en algún momento de su vida, y fundadora de un museo importantísimo. Bueno, en sus memorias dice, sí, mi amigo Blady se hizo un gran pintor, es completamente mexicano Blady, y aquí se le toma como un pintor extranjerizante en ocasiones, ¿no? Bueno, eso se lo dejo para su reflexión. Sí, universal. Siguiendo lo mismo, también Blady hablaba de la pintura como alquimia, pero también no es más que una metáfora poética. Él no buscaba la transmutación de los metales, y en su nutrida biblioteca no había un solo libro de ciencias ocultas. O sea, Blady en realidad era un racionalista absoluto, hijo y nieto de gente como Serge y el padre de Serge León. Bueno, el padre de Serge León era un discípulo de Spencer, el positivista. O sea, que por cierto tenía simpatía por el anarquismo, esa es otra historia. El caso es que son gente que cree en la ciencia. Y Blady se consideraba discípulo de Bernatsky, que es el que, junto con Taillard de Chardin, estudió la biosfera, la noósfera y la... ¿cómo es? La biosfera. Me falta una. ¿Estratosfera? No, ¿cuál me falta? Bueno, luego se lo digo otro día. ¿Cuál me falta? Biosfera, noósfera, no. Bueno, no importa, pero lo tiene dividido en tres partes y es una concepción absolutamente racional, eso es lo importante. Bueno, estampa número 7, estirpes revolucionarias. Nací en Petrogrado, sigue Blady, el 15 de junio de 1920. El nombre original de la ciudad era San Petersburgo y así se llama hoy. Pero al estallar la guerra en 1914, el zar le cambió el nombre a Petrogrado en consonancia con el idioma ruso. Llegué a este mundo cuando la revolución estaba rompiendo el cerco militar y tropezaba contra el hambre y las primeras regresiones burocráticas. En Europa se iba acabando el ciclo insurreccional arrancado en octubre de 1917, pero seguían soplando vientos de tempestad. Contrario a lo que muchos creen, mi padre no me puso el nombre Vladimir por Lenin, sino por Vladimir Massin, uno de sus compañeros en la creación de los servicios de prensa de la Internacional Comunista. Massin, que venía del Partido Social Revolucionario, no era bolchevique, murió en la Guerra Civil y es uno de esos héroes olvidados que protagonizan las novelas de Serge. Mi infancia, sigue Blady, transcurrió entre adultos y casi no conocí niños. Crecí en medio de una vasta constelación de idiomas y culturas: Rusia, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, España, Italia y México. Viví la consolidación, degeneración y derrumbe de la Unión Soviética. Hablo y escribo en varios idiomas, pero todos con faltas de ortografía porque no tuve acceso a una educación formal. Me dijo exactamente lo mismo que le dijo a Susi. Comprendo las mismas palabras, comprendo los nacionalismos y por esto los detesto. Los padecí y fui testigo de sus crímenes. Sin haberlo escogido, me tocó vivir la resistencia al totalitarismo en la antigua Unión Soviética y la áspera lucha contra el fascismo en Europa. La pintura brotó en mí como evasión o como terapia, tal vez porque nuestra vida familiar siempre fue muy ardua. Bueno, ya se dijo que iba al Hermitage y toda esta cosa desde que tenía 5 o 6 años. Creo además que en la literatura no me hubiera podido desarrollar porque la figura de mi padre era demasiado imponente. Dibujar implicó esbozar un terreno mío, establecer con él una comunicación privilegiada y eventualmente encontrar un camino en la vida. Desde que tengo memoria he dibujado de todo sin cesar. Con el tiempo esto se convirtió en una identidad, una manera de relacionarme con el mundo. La última, y ya no los molesto. 8, Los camaradas eternos, que es un libro en efecto que hice con Blady y que nunca publicamos.
Vladi llevaba en sus genes el estruendo de la dinamita, el dolor de los colgados y la tragedia de la revolución traicionada. Su vida estuvo marcada por el destino de su familia, por bolcheviques de primer círculo y bolcheviques de a pie, hombres de poder y oposicionistas, anarquistas y trotskistas. Más allá de sus diferencias, a veces notables, todos tienen algo en común. Son disidentes del comunismo. Disidentes, no decepcionados. La diferencia es sustancial. Vladi no era un decepcionado. Serge no era un decepcionado. Eran combatientes. Un día, de haber sido hacia finales del 91, Vladi sacó de un cajón un cuaderno con dibujos a lápiz y notas en francés y en ruso, escritas con letra menuda y compacta. Mira, me dijo, tal vez te interesen. Eran retratos de Volin, el conocido anarquista. Tengo más dibujos de esta época, añadió. Se puso a hurgar en los cajones. Es que los cuadernos de Vladi estaban en la sala, como lo hemos señalado, en este mueble, en esta vitrina, y otros, los que tenían menos valor artístico, los tenía en esos inmensos cajones que estaban en su taller, ¿no? Entonces dice, se puso a hurgar en los cajones y poco a poco fueron apareciendo un sinnúmero de viejos papeles maltratados con retratos en forma de bocetos y apuntes, siempre de una gran fuerza expresiva. Eran los amigos y camaradas de Serge que Vladi había conocido en algún momento de su niñez y adolescencia. Estos dibujos, algunos de los cuales presentamos en esta exposición, yacían olvidados, y Vladi los miraba poco porque los relacionaba con recuerdos intensos y dolorosos. En aquellos trazos, a menudo inseguros, se cifraba una parte importante de su pasado. Sigue Vladi. Raramente esos bocetos poseen algún valor artístico. Estoy en desacuerdo total, tienen un enorme valor artístico. Pero él era obsesionado por la calidad de su obra. Pero tiene importancia testimonial por las circunstancias históricas y los sujetos que evocan. Esos personajes son los vencidos de la historia y al mismo tiempo los garantes de la dignidad revolucionaria. Es Vladi que habla. Se puede matar a millones de seres humanos, pero no al espíritu que los anima. Con respecto a mi obra, y eso es muy importante, remiten a los tipos psicológicos que hasta hoy recurren en mis cuadros. Desempolvarlos es una catarsis. Necesito hacer las cuentas con un pasado que pesa sobre mis hombros, pero sobre todo quiero rendir homenaje a las personas, no por ciega fidelidad, sino porque las ideas no pueden morir. Toda la vida me he hecho las mismas preguntas, en la mañana, en las tardes, en la noche. ¿Cuántas veces me han obsesionado las sombras del pasado? Ahora que encontré mi propio camino, puedo contemplar ese pasado sin padecerlo, sin ser aplastado. Esos dibujos, una parte de ellos, los encuentran ustedes en la sala 1 de nuestra exposición. Al mismo tiempo, concluye Vladi, algo me queda perfectamente claro: no pretendo idealizarlos a los revolucionarios. Entre los frutos de esa especie, la de los revolucionarios, se da lo mejor y lo peor de la especie humana, todas las grandezas y todas las enfermedades. Ellos representan para mí una suerte de espiritualidad atea. Le digo algo parecido a Susi hace rato, lo contó, que expresa pasión, sufrimiento, a veces miseria, pero también sabiduría. Existe una espiritualidad revolucionaria que no es aquella que apela a Dios o a Cristo, y esta espiritualidad, con sus enroques y su pobreza, sus doctrinarismos arcaicos y sus inteligencias insuficientes, es lo que me sigue intrigando. Por esto te comparto uno que otro recuerdo de lo que fui, un soldado raso de la revolución. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los tres ponentes sus magníficas intervenciones, el recorrido
por la historia íntima, cariñosa de Vladi. En verdad que ha sido una velada extraordinaria. Nos hemos excedido un poco, yo no tengo problema, pero de cualquier manera tal vez conviene pensar en algunas pocas intervenciones. Entonces, si alguien quiere comentar algo, algo que agregar, porque en realidad estamos hablando de la vida de un hombre, de los recuerdos íntimos, no creo que haya nada que cuestionarle, ¿verdad? A un recuerdo íntimo de amigos tan queridos por él, seguramente. Así que, si hay algún comentario. Buenas tardes. Yo quisiera agradecerles profundamente porque Vladi es un personaje muy complejo y la faceta íntima de Vladi es muy difícil de encontrar en realidad. Fuimos hace un par de años un poquito más a Nicaragua y nos recibieron unos poetas que estuvieron con Vladi cuando estuvo pintando el mural de allá, y la imagen que nos dieron de Vladi es completamente distinta a la que nos ofrecen, por ejemplo, sus alumnos más íntimos. El Vladi de Nicaragua es completamente desconocido y es muy interesante ver cómo Vladi tiene una faceta diferente con respecto con quién está. Por eso la anécdota de Susan me pareció maravillosa. Creo que esta historia del apapacho de Vladi es el Vladi más íntimo que podemos encontrar y que yo no me había encontrado en ningún otro lugar. Cuando uno piensa en cuál es la intimidad de Vladi, es este Vladi que apapacha. Creo que es con la imagen con la cual yo me quedo aquí. Y es algo también muy interesante porque algo que hemos estado observando justamente es que Vladi se comportó diferente con hombres que como se comportaba con mujeres. Entonces toda esta parte emocional, sentimental que no sale con los hombres o con los camaradas o con los alumnos pintores, sale con las mujeres. Y bueno, lo que tú cuentas, Dulce, de qué es lo que le gustaba comer, también es algo que jamás me habían contado, porque es otro Vladi el que aparece ahí, un Vladi verdaderamente íntimo. Y por eso les doy muchísimas las gracias, y rápidamente me gustaría saber si contestó la pregunta sobre Nietzsche y la pintura y la música. Nada más. Sobre Nietzsche y la pintura, imagínate que él era pintor, Nietzsche era músico y además improvisaba maravillosamente. Tocaba todas las sonatas de Beethoven. Entonces, el mismo Nietzsche tiene muchísima música que siento un poco que es ese estilo romántico. A mí me suena un poco como a Robert Schumann. No es tan contundente sonoramente o musicalmente su desconformidad con la vida, ¿no?, de Nietzsche, pero sin embargo, como sabe mucho de música y siempre está sobre la música y todo, pues siempre hay muchísimas metáforas y alegorías que tienen que ver con Nietzsche y la música, ¿no? Y lo que sucede más bien es que a Vladi le interesaba todo, y le interesaba mucho la música, le interesaba mucho, por ejemplo, me decía, pues como estaba yo en el periodismo, ¿cuáles son los nuevos rusos? Dame a escuchar los nuevos rusos, después de Shostakovich. Y le gustaba Silvestrov, que es muy bueno, y Uzborskaya no tenía idea de que existía, y le gustaba oír todo lo nuevo que había. Y bueno, la verdad es que yo hasta, perdonen ustedes, pero por ejemplo con la revolución musical, le decía a Vladi, pero ¿por qué no pusiste a Mozart? Te hubiera salido increíble. ¿Por qué pusiste no, puso a Vivaldi? Pero decía, a Vivaldi y a Bach. No, Bach está perfecto, Bach. Flotando y está... Pero el que debió de haber estado flotando por lo que hizo con la música era Mozart. No era, o sea, es que está muy bien retratado todo, solo cuando le dije eso, bueno, se enojó, ¿no? Porque, ¿cómo me dices eso? Pero trataba yo de explicarle la importancia que tiene Mozart en ese momento y precisamente el equilibrio, porque Mozart está como a la par de las leyes de Newton, está precisamente hablando de la gravitación, ¿no? Y está gravitando el personaje, entonces por eso era que, y además está en un momento muy interesante, en donde ya no es, ya no es como en Bach, que fue la confluencia de lo horizontal con lo vertical,
todo el tiempo, ¿no? Sino que ya es completamente horizontal, ¿no? Ya es otra música, ¿no? Ya no es la... Y por eso levitaba, entonces por eso yo quería que fuera Mozart. Entonces, en fin, que con los músicos siempre teníamos ahí discusiones. Puede que sea una caída de tono, pero les comparto que les fascinaba el risotto y la cocina italiana. Sí, Un buen dato. Ah, sí, aquí. Hola, buenas tardes a todos. Yo escribí algo para no olvidar nada. Bueno, antes que nada, sobre esta cuestión de la musicalidad con la obra vladiana, hay muchas notas de esto en todos los cuadernos, y justamente ayer que revisaba uno de ellos, me salió una frase maravillosa referente al mural, ¿no? Que decía, el mural tiene una cualidad sinfónica, ¿no? Entonces esto nos habla de cómo hay que mirarlo, ¿no? Porque esta cualidad estética rige la mirada, que no es únicamente desde un plano de lo visual, ¿no? Es una postura estética completa. Pero no es la sinfonía de Haydn, es Sostakovich, por lo menos, o la décima o Regia, ¿no? De veras, no es un plato sencillo, no es la sinfonía sencilla. Bueno, sobre tu ponencia, Dulce, quisiera resaltar que gracias a esta petición de Salomón para aprender las técnicas antiguas y su insistencia devota durante 2 años, es lo que actualmente permite que la técnica veneciana sobreviva en México. Esto es muy importante, hay que resaltar esto que ha hecho Salomón, porque definitivamente la pervivencia tanto de la técnica veneciana como de las particularidades de la técnica vladiana sobreviven gracias a esto, y él genera toda la escuela, ¿no? Entonces es central para mí. Y bueno, por otro lado, esta experimentación estética de la obra que describiste en palabras de Víctor es justamente la pervivencia de la técnica, ya que esto es lo que permite el contacto espiritual que nos abre la pintura, este contacto verdadero con la revolución que nos proponía Vladi, que solo puede ser a través de la materia. Entrar en contacto profundo con sus obras quiere decir tener una experiencia estética anclada a su lógica material y revolucionaria. Son las gemas, lo perenne. Y bueno, un poco también quisiera explicar que, al igual que su pintura alquímica transformó su interior, es decir, cuando Dulce dice en su texto, yo soy mi máxima obra, ¿no? Es una cualidad alquímica del pintor, que no se trata de esta charlatanería de crear oro con las manos, es una espiritualidad revolucionaria anclada a una lógica material. Y bueno, eso. Y sobre lo de Susan, me encantaría, bueno, establecer un diálogo mucho más profundo, pero definitivamente tu texto fue una rehabilitación para Vladi, ¿no? Hay una rehabilitación histórica, emotiva, que la verdad así me sacó lagrimita Remy. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su conferencia, fue excelente, ¿no? Muy emotiva. Miren, yo tengo 2 cosas. Una, comentarles que hay un mural que hizo Vladi en Sinaloa, en el museo. Se restauró, y después de que se restauró, con el tiempo, adquirió algunos bichos. Lo reportaron al centro de restauración, el director lo mandó quitar y lo enrollaron, y ahí está. Eso es para ustedes que están ahí en el acervo de Vladi. Y la otra, me dio mucha tristeza cuando usted me dice que la casa de Vladi se perdió. ¿No nos puede decir algo? Bueno, gracias. Bueno, por partes. Lo del mural de Sinaloa es muy importante. Así, perdón. En efecto, acabo de estar hace unos meses en Mazatlán y pregunté por este mural.
Y sí, me dijeron lo que usted está comentando, y ahorita está entubado en Culiacán, según lo que me dijeron. En cuanto a la casa, bueno, la casa taller, donde todos los que, bueno, hemos hablado el día de hoy, hemos pasado días enteros conversando con Vladi, se vendió y tengo entendido que el que la compra, que no es un amante del arte, va a tumbar el taller, entonces no queda nada. Y parte de la obra tampoco sabemos qué destino tenga, ¿no? Y esto, bueno, es una tragedia para todos los que amamos a Vladi. No quiero decir más. Gracias. Acerca de lo del mural enrollado, el Centro Vladi tiene un acervo de 1,002 obras en comodato, pero en realidad es un centro cultural muy pequeño en donde se hace investigación, que éramos Claudio y yo, ahora soy yo. Bueno, Claudio sigue haciendo investigación, Silvia, otras personas, pero bueno, en el Centro Vladi ahora solamente hay un investigador para los cuadernos y etcétera. O sea, realmente hay un presupuesto bajísimo para la investigación, que yo espero que eso el próximo año se remonte y se pueda continuar, porque el trabajo de los cuadernos, por ejemplo, no se ha concluido, pero en este año pues no se pudo, ¿no? Y por lo tanto nosotros no tenemos capacidad de ningún tipo, pero creo que lo que usted dice es muy importante, y el INBA es el lugar apropiado en donde hay que llevar esta demanda, porque es el lugar en donde tiene que haber una respuesta, por lo menos, e insistir. Ya sabemos que las respuestas se tardan en México, pero yo creo que hay que llevarlo al INBA, o sea, no hay que echarlo en saco roto, ¿no? Y bueno, los vladianos podremos apoyar. Eso es todo lo que sabemos. ¿Sí? Bueno, sí, no sé si hay alguien más. Bueno, quiero felicitar a todos por su participación. Lo que dijo Dulce me pareció demasiado interesante, porque había cosas más como de la cocina y cosas que menciona que no se sabían. Y al maestro Claudio Albertani, pues quiero felicitarlo. Y lo que mencionó del libro que estaba haciendo con Vladi, ¿lo va a publicar en algún momento? ¿Ahí se va a quedar o cómo? ¿Lo va a retomar? Sí, en eso estoy. Nada más que creo que no le voy. Ya tiene otro título, porque es otra formulación. Lo que hice con Vladi, bueno, junto con Vladi, no es un secreto, se lo ofrecimos a Era, y Era no lo quiso publicar, ¿no? O sea, eran sus dibujos, gran parte de los cuales están expuestos, otros más. Y la recopilación, o sea, esto que leí es parte de lo que él me contó, ¿no? Durante un año, yo creo, debe haber sido 93, nos veíamos por lo menos una vez por semana, y yo era como su psicoanalista, aunque no lo crean. O sea, él sentado en el diván, yo interrogándolo, y bueno, el resultado de esas pláticas, de todos modos, lo he usado en muchas oportunidades, por ejemplo, en las exposiciones que hemos hecho en el Centro Vladi, donde varias cosas que él me decía, luego las pusimos como comentarios a las obras, ¿no? Pero lo que estoy haciendo ahora recupera todo eso, pero es mucho más complejo, creo. Bueno, yo no quiero censurar a nadie, pero Susi, ¿quieres decir algo para cerrar? No nos escucha. Perdón, que yo tenía en mute, pero no, es que yo tenía dificultad en escuchar a todos, así que nomás que quiero agradecer a todos por sus comentarios que podía escuchar. Me emocionó mucho con las ponencias, y bueno, nada más que quiero darme gracias para ese momento de recordar a mi amigo Vladi, y que también cuando estaba pensando en qué decir, yo estaba pensando en qué no decir y quizás lo voy a escribir para otro tiempo, porque
Una cosa que aprendí estudiando a Victor Serge, que era hombre muy privado y no dijo mucho sobre su vida personal. Lo que se puede ver en esto es lo que encontró Claudio y Jean-Guy Renz, y ese fue los cuadernos. Pero Vladi, aunque no era igual a su papá en ese sentido, también guardaba mucho. Así que yo creo que Claudio es la persona que era más cerca a él, y espero mucho que va a escribir sobre eso. Y cuando lo haces, Claudio, te comparto lo más que yo sé también. Gracias, Susi. Gracias. Y en verdad, gracias por sus espléndidas, bueno, no les quiero llamar ponencia, les quiero llamar, realmente por sus conversaciones, recuerdos, porque se volvió verdaderamente ese espacio íntimo que lleva el nombre que era lo que queríamos, hablar y celebrar la vida de alguien desde los recuerdos más personales. Y todos ustedes, en verdad que a los que estudiamos a Vladi nos han aportado tanto material, como decía Tonatiu, pues se los agradecemos porque nos permiten siempre con una nueva información ir entendiendo si estamos investigando o conocerlo simplemente si nos interesa un pintor. Y bueno, muchas gracias por esta velada tan agradable. Gracias al Colegio de San Ildefonso. Quiero decir algo, ahora que están todos aquí todavía. El día de la inauguración, creo que por la falta de tiempo no pudimos como agradecer a todas las áreas, pero yo quiero hacer patente el agradecimiento a las distintas áreas de San Ildefonso que han sido extraordinarios compañeros, amigos, solidarios. En verdad que hemos hecho un vínculo maravilloso y les agradecemos mucho. Yo no quiero dar nombres porque siempre falta alguien, pero al área de museografía, de programación, de comunicación, tal vez vamos a hacer una lista, restauración, pero están en programación. Yo creo que vamos a hacer una lista para leerla, porque siempre es odioso que te falte alguien, y nosotros que hemos estado también del otro lado, sabemos que pues luego los que se suben a la mesa y tal, y tú te desvelaste, etcétera, y bueno, pero sí decirlo nuevamente a todo el equipo de San Ildefonso, que sin ellos no hubiéramos logrado esta exposición, que nos tiene muy felices a quienes somos curadores y a todos los demás que están interesados por Vladi, espero que también, y nos seguiremos viendo en 2 semanas. Es la siguiente mesa. ¿Cuál es la siguiente mesa, Clau? ¿Te acuerdas? El domingo es la presentación. Claro. El domingo es el domingo a las 4:30 de la tarde se presenta el documental El uno no camina sin el otro, La mirada de Vladi. Es dirigido por Nancy Ventura. ¿Es en esta sala, Benja? Sí. Es en el cine, ¿verdad? ¿Cuántas personas caben? ¿Cuál es el cine? Es en el cine de aquí abajo, 35. la sala de aquí abajo, el cine Goya. Sí. Caben 60 personas. Nancy Ventura, como mencionas, La mirada de Vladi, y es 4:30. El acceso es 15 minutos antes. Pues no falten, háganlo saber a sus amistades. Yo creo que también va a ser muy interesante. Y en 2 semanas tenemos la siguiente conferencia que nos va a decir Ale cuál es. La siguiente conferencia es Vladi y la estética rusa. Participan Alberto Híjar, Alfredo Ursa, Alina Daeva, Marisa Reyes es la moderadora. Jueves 13 de octubre, 17 horas en esta misma sala. Vladi y la estética rusa, jueves 13 de octubre. El próximo. Pues muchas gracias, y nos estamos viendo en todas estas actividades en las salas. Hasta luego.